Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dedican para poder ver este programa. Yo sé que a veces todos los programas son aburridos o tienen cosas que a ustedes no les interesan, pero es importante estar al tanto. El deber del gobierno americano, en su calidad de ser la potencia más grande del mundo libre y que tradicionalmente han intervenido en diversos conflictos por todo el mundo, en distintos tiempos, a lo largo de la historia, los Estados Unidos ha hecho gala de su manto protector en defensa de las libertades públicas. Los Estados Unidos han asistido a muchos pueblos que se han visto agredidos por fuerzas internas contrarias a la voluntad popular, como por injerencias de terceros países con malas intenciones que vienen a violar el derecho más sagrado, que es los derechos humanos de cada persona en esos países, o el derecho de elegir sus autoridades libremente, como de respetar la Constitución que establece la buena andanza de cada nación. Los Estados Unidos han, de hecho, hecho eso en muchas partes del mundo. Sin embargo, sobre todo en la historia reciente, los Estados Unidos se han lavado las manos de cumplir con ese mandato con sus vecinos más cercanos, como es el caso de Nicaragua y Venezuela. Hechos demostrados con las supuestas leyes sancionarias promulgadas por el Congreso americano. En Nicaragua no han sido aplicadas más que a un nivel muy superficial. Los nicaragüenses pedimos mayor contundencia, ya que somos conscientes que las dictaduras se les debe golpear para obligarlos a transitar en caminos democráticos. No nos olvidemos, señores, el apaciguamiento de los demócratas solo lleva a fortalecer la demagogia de los países dictatoriales. Contrariamente, el gobierno americano, producto del Tratado de Barbados, hizo concesiones al régimen de Venezuela a cambio de prometer no bloquear a María Corina Machado y realizar elecciones libres, justas y supervisadas. El caso de la habilitación de María Corina como candidata era uno de los acuerdos el cual nunca se cumplió. La razón de no habilitarla es sencilla. María Corina en las primarias sacó el 83% del apoyo. O sea, era una ganadora segura. La oposición ganó por arriba del 73% de los votos. Y no han querido enseñar las actas. Ustedes saben lo que los otros países izquierdosos de Latinoamérica, como Brasil, Colombia y México, han propuesto. Fíjense qué cinismo. Han propuesto que haya una segunda vuelta. El presidente González ganó por casi 4 millones de votos. 40% de los votantes más que Maduro. Sin embargo, estos izquierdosos sugieren una segunda vuelta. Para comparación, los tres que les estoy diciendo, tanto
el mexicano sátrapa, el colombiano y el brasileño. No digo los nombres porque no les quiero dar importancia. Pero esos tres piches ganaron por menos de 1 millón de votos. Todos. Pero no fueron a una segunda vuelta. Y eso es que hubo cuestionamientos. En Brasil hubo cuestionamientos. En México hubo cuestionamientos. En Colombia hubo cuestionamientos. Sin embargo, estos tres payasos le dicen al mundo que vayan a una segunda vuelta para volvérselas a robar, para aniquilar lo que tenían preparado, porque ahora ya es público. Otra de las promesas a cumplirse era la invitación de observadores internacionales que al menos debían estar desde el mes de febrero, 6 meses antes de las elecciones, de acuerdo a los estatutos de acuerdos con esos países. Tampoco se les permitió. Al realizar la traición del engaño de Maduro, el gobierno americano ni siquiera reactivó de forma parcial y menos total las sanciones, sino que fue permisivo hasta llegar a un sentenciado proceso electoral que no ha dado sorpresas, ya que todo estaba dado para que terminara con el irrespeto de la voluntad del pueblo, como en efecto están intentando consumar este atropello sin precedentes. Como les dije en el segmento anterior, una representante del Departamento del Tesoro autorizó pago de petróleo a Venezuela. ¿Cómo le están pagando petróleo a Venezuela después de hacer semejante atraco a los venezolanos? El Papa, su santidad, manda un nuevo nuncio apostólico y se reporta con Maduro. Se le extiende las cartas diplomáticas a Maduro, las credenciales, como se dice. ¿Por qué no esperó a ver los resultados? Ah, no. El Papa es un argentino de izquierda, que para muchos de nosotros católicos verdaderamente no se merece esa posición. Somos cristianos y disciplinados y obedecemos. Pero el Papa no representa mi cristianismo. Esa no es la filosofía que yo quiero ver de la iglesia. Y estoy acompañado por millones de católicos alrededor del mundo. Este señor es un comunista y como comunista está haciéndole mucho daño a la iglesia católica. En recientes declaraciones, autoridades americanas han expresado tímidamente sus intenciones de no permitir el más grande y burdo fraude jamás cometido en la historia reciente. Quedemos claros, el pueblo venezolano no es el único estafado. El otro gran estafado es el gobierno americano, que debido a que en noviembre aquí hay elecciones nacionales, no les queda más que actuar de inmediato o con firmeza, de lo contrario, esa enorme deuda, se la van a cobrar los votantes. Si no hablan más contundentemente contra lo que acaba de suceder en Venezuela, los americanos que votamos aquí, vamos a votar claramente en contra de el Partido Demócrata. El otro gran problema es el terrible precedente que van a crear en caso de no actuar, donde estarían habilitadas las condiciones para que cualquier dictador o aspirante a dictador, sea de izquierda o de derecha, le pueda bastar con hacerse respaldar por los narcotraficantes o militares corruptos y comprables, coimeros. Pues como dijo
aquel enano que teníamos asesino y degenerado en Nicaragua, Tomás Borges. Todo se puede perder, menos el poder. Eso les demuestra la filosofía de esta gente. Lo hemos sabido en Nicaragua por 20 años. Estos sucesos son graves. Necesitan de una medicina efectiva y sin titubeo. De lo contrario, lo que John Kennedy previno de suceder en octubre de 1962, de no permitir que potencias de otros mundos, con armas nucleares y con ideologías e intenciones totalmente contrarias a las de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos democráticos, como de todas las democracias en el mundo entero, se puedan apoderar del dominio de su patio trasero, amenazando la estabilidad y seguridad nacional, como lo es el caso de la descontrolada migración hecha a propósito y que obedece a planes de la dictadura en Nicaragua para golpear a los Estados Unidos y enriquecer a la familia corrupta criminal Ortega Murillo. No crean que les estoy inventando algo. Los Ortega Murillo declaradamente quieren hacerle daño a los Estados Unidos. Sus acciones son a propósito para hacerle daño. En consecuencia, si el gobierno demócrata de Joe Biden y de la Kamala Harris no reaccionan firmes y formalmente, traicionarían a esos pueblos que siempre han mostrado su respeto y lazos estrechos de colaboración con el noble pueblo americano. No se puede negociar nada con una dictadura sin que se hagan cumplir acuerdos y condiciones democráticas previamente ratificadas. Hemos podido observar una analogía en las elecciones de Nicaragua en 2021 y estas del 28 de julio en Venezuela. Están igualitas. Ambas dictaduras son totalmente rechazadas por más del 85% de la ciudadanía. Ambas dictaduras están comprometidas de intentar por todos los medios de conservar el poder. Caiga quien caiga, pase lo que pase, donde el orden de los factores entre ambos procesos varía, pero la malintención radica en no permitir a sus respectivos pueblos, a los ciudadanos que verdaderamente votaron, que puedan votar como lo hizo Ortega, encarcelando precandidatos o intentando desconocer los legítimos resultados en el caso de Maduro. Recordemos que Venezuela, aún con todo su poderío petrolero, está siendo beneficiada por una falta de contundencia. Fijémonos que lo más que ya ha dicho los Estados Unidos es que se les está acabando su paciencia. Fíjense usted, ay, estoy perdiendo mi paciencia. En Venezuela y en Nicaragua están perdiendo vidas, Mr. Biden, doña Kamala. Están asesinando a los que participaron en las votaciones. Eso es lo que ustedes están perdiendo su paciencia. ¿Qué años que tuvieran dos portaaviones parqueados en la costa y decirle o se van o se van? Es la única forma. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué estamos tratando de pretender que la democracia no es así? ¡Mentira! La democracia hace guerras, ataca. Ahí tenemos Ucrania, tenemos a Israel, bajo ataques de poderes corruptos y dictatoriales. Se tienen que defender. Nosotros tenemos que defendernos en Nicaragua y en
Venezuela ya desde el 2018, primero que todo, desde 2008 Nicaragua viene sufriendo robos electorales de Ortega. Se robó más de 70 alcaldías en las elecciones municipales de 2008, 2 años después que ganó las elecciones presidenciales. Solo le tomó 2 años para comenzar a robar con un pacto con Arnoldo Alemán. Eso me consta, ahí estaba yo. Arnoldo Alemán pactó para no dejar que Eduardo Montealegre y su vicecandidato a alcalde Enrique Quiñones ganaran y la ganaron y 70 otras alcaldías por todo Nicaragua la ganaron. Desde entonces viene Ortega robando. Desde entonces viene haciendo fraude electoral hasta llegar a un punto totalmente corrupto, pero totalmente, donde tienen control de todo, en la asamblea, en las cortes, en los entes autónomos, todos los ministerios. El sandinismo es rey de Nicaragua. Tristemente, antidemocráticamente y dictatorialmente. Porque por voluntad de los nicaragüenses no llegarían ni a la esquina de la calle. Anteriormente ofrecían 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Desde que se ofreció esa recompensa hasta el día de hoy, el régimen de Maduro ha infringido todas las leyes y en esta última etapa, además de quererse robar las elecciones, ha amenazado, apresado y asesinado a muchos activistas opositores. Aquí tengo que hacer un punto. Les recuerdo esa realidad en Venezuela a los irresponsables que querían hacer unas elecciones en 2021 en Nicaragua. Miren lo que les pasó. Los echaron a la cárcel. Más de 30 y pico personas pasaron 1 año y medio presos. ¿Qué hubiera pasado? Precisamente a los activistas opositores si hubieran habido elecciones en Nicaragua. Lo mismo que está haciendo Maduro. Lo hubieran perseguido, amenazado, apresado y asesinado. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. No nos metamos a un pleito que no podemos ganar. En 2021 no había forma de ganarle al sandinismo porque no habían condiciones. No seamos irresponsables a costilla del pobre nicaragüense que tiene que despertarse de madrugada para ir a cuidar su centro de votación. América Latina está anonadada de la actuación del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. En base a lo actuado, tanto por Ortega como Maduro, sin haber sido castigados por todo el daño que han hecho y continúan haciendo a sus pueblos, donde lo único que cabe pensar por la inacción de esta administración demócrata de Biden y Harris es que A, son torpes, B, de alguna manera defienden evitar la extinción de las dictaduras de izquierda, o C, que una vez más los líderes demócratas ineptos, como fue Carter, ignoren la tristeza y el sufrimiento de millones de personas, de seres humanos, a quienes están haciéndole tanto daño sin darse cuenta lo desesperados que están en sus países. Esa pobre gente cree que les ha caído una maldición y que por ende, y muy tristemente, se encuentran en total desesperanza, como de indefensión. Le pedimos al Señor que no permita semejante crimen a tanta gente inocente e indefensa. Con eso, señores, hemos llegado al final de este programa. Una vez más les agradezco el tiempo que nos dan para escucharnos y le pedimos al Señor que por favor nos ayude. Y a los Estados Unidos, a los votantes de este país,
que elijamos a Donald Trump como el futuro presidente en noviembre de 2024. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.